Ayúdanos, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, quisiera un poco recordar dónde nos encontramos. Para muchos tal vez han llegado ya en el capítulo 2 de Corintios, o algunos han llegado en el capítulo 4, pero es bueno que recordemos todo lo que estamos viendo hasta ahora. Estamos exponiendo la carta primera a los Corintios, y Pablo pues quiere mostrarnos de manera especial a la iglesia 4 características que tiene que tener una iglesia. Habíamos dicho en nuestra introducción a esta carta que la iglesia debe ser caracterizada por ser santa y no como los incrédulos. En segundo lugar, habíamos dicho que tiene que ser unida, no dividida. En tercer lugar, hemos dicho que tiene que ser colaborativa, no mezquina. Tiene que ser amorosa, no devolviendo mal por mal. Y prácticamente, hermanos, el propósito del apóstol Pablo, el propósito de Dios al dar esta carta a la iglesia de los Corintios es, hermanos, purificar a la iglesia de todos los conflictos, de todos aquellos pecados que está habiendo dentro de la iglesia y problemas que no pueden ellos resolver dentro de la iglesia local. Así que ese es el propósito de Corintios. Quiere purificar, quiere santificar a los miembros de la iglesia. Y en ese sentido, en el capítulo 1, el apóstol Pablo ha empezado describiendo la realidad de todo cristiano. Todo hijo de Dios que ha sido llamado delante de los ojos de Dios es un santo. Es un santo amado por Dios. Y ese santo un día va a estar delante de la presencia de Dios. ¿Y de qué manera Pablo nos ha mostrado aquello? Ayudándonos a ver nuestro pasado, ¿no? De que Él nos recogió, nos rescató de nuestros pecados, pero nos dio en el presente muchos dones, muchas capacidades para que nosotros podamos seguir edificando a la iglesia con la seguridad de que un día todos estos hijos de Dios a los cuales Dios ha llamado van a estar en la presencia de nuestro Dios. Su futuro está seguro de todo cristiano. Y Pablo inicia esto, hermanos, porque es importante antes de poder hacer, ser, habíamos dicho. Primero tenemos que estar seguros de que hemos venido a la fe. Tenemos que estar seguros de que realmente el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestro pecado. Y hemos venido a Él escuchando esas buenas noticias. Y entonces, cuando nosotros estamos seguros de que Él ha hecho la obra, ahora sí, todo hijo de Dios puede trabajar. Y es por esa razón Pablo les recuerda, ustedes son creyentes, ustedes son santos, han sido llamados para la edificación del pueblo de Dios. Por esa razón, del capítulo 1, versículo 10 hasta el 31, ahora Pablo va a empezar a decirles qué es lo que ellos no estaban haciendo como hijos de Dios. Ellos estaban divididos, ellos estaban buscando divisiones entre hermanos por predicadores favoritos. No, este predicador es más bonito, no, este predicador se hace entender más, o este otro predicador es más chévere, ¿no? Ellos estaban divididos por ver a los predicadores. Y Pablo les dice, eso no puede ser así. Tanto el predicador como yo y como todos los siervos somos siervos de Dios. En el capítulo 2, el apóstol Pablo nuevamente les explica y les dice que es a través de la predicación de la cruz que ustedes han venido a salvación. No es por la sabiduría de ese pastor, no es porque ese pastor habla bonito o es elocuente, no es sabiduría humana que yo les he presentado a ustedes, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Y yo he demostrado, dice Pablo, esto en el poder del Espíritu Santo. Este evangelio que Pablo había predicado había sido la causa de que estos hermanos en la fe habían llegado a ser cristianos. En el capítulo 3, Pablo nuevamente les aclara
Todos los pastores somos nosotros ministros. No hay nada en nosotros que ustedes puedan ver para seguir en el Evangelio. Pablo, los apóstoles son los que han puesto el fundamento. Los otros pastores son los que edifican. Y todos ustedes como iglesia son los que sobreedifican la iglesia. Todos nosotros no somos nada. El que hace la obra, dice, es Dios. Y Pablo ahí nos ha estado mostrando de que es muy importante, hermanos, la forma como nosotros hacemos las cosas. Es importante preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Es importante preguntarnos cuál es nuestra motivación para servir al Señor, porque eso va a aclarar si realmente somos hijos del Señor. Por eso Pablo les ha dicho, muchos de ustedes, pues sus obras son como oro, como plata, como piedra preciosa, de buena calidad y duradero. Pero de muchos de ustedes sus obras es como madera, heno, hojarasca. Ustedes quieren llevarse la gloria y no quieren darle la gloria a Dios. Y en el capítulo 4, Pablo describe su ministerio, haciendo un contraste de cómo los corintios se sentían, ¿no? Ellos habían dicho, no, yo ya tengo la sabiduría más alta, yo ya no necesito de Pablo ni de los ministros, nosotros tenemos todos los dones, Dios nos ha bendecido con los dones, así que nosotros podemos llevar el control de la iglesia. Y Pablo dice, ustedes reinan, pero yo estoy siendo perseguido. Yo estoy siendo maltratado. Todavía a mí me siguen insultando. ¿Cómo es posible eso? Y ustedes ya están viviendo como reyes. Pablo hace ese contraste ahí. Y en el capítulo 4 o en el capítulo 5, Pablo ahora empieza a exhortarles. Porque los hermanos de Corintio estaban consintiendo pecados terribles dentro de la iglesia. Pecados de inmoralidad que no solamente sabe la iglesia, sino los del mundo. Y está siendo de vergüenza para el testimonio de la iglesia. Pablo les dice al final, hermanos, ¿quieren que venga con vara o quieren que venga con amor y misericordia? Para que ellos puedan examinar sus corazones y pueda menguar el orgullo y la arrogancia que ellos tienen. Y en el capítulo 6, hermanos, hemos iniciado hablando acerca de los conflictos entre miembros. Pablo asume, hermanos, que vamos a tener diferencias dentro de la iglesia. Y saben, esas diferencias no solamente van a ser pequeñas, van a ser grandes. Porque según el contexto, tú puedes ver ahí en el versículo 9 y 10, Pablo presenta varios pecados terribles. Va a haber conflictos dentro de la iglesia por pecados así de terribles. Algunos son fornicarios, algunos son adúlteros, algunos son ladrones, ávaros, a los cuales Dios les ha llamado y les dice, ya no sean así. Eso eran antes, ahora ya no. Pero los conflictos que hay dentro de la iglesia realmente no son nada sencillos. No es porque tal hermano me ha visto mal y por eso me he enojado con él. No es esos conflictos, son conflictos grandes que están sucediendo dentro de la iglesia. Y hermanos, va a haber conflictos. Va a haber conflictos dentro de la iglesia. Y en el versículo 1, la última vez, habíamos visto pues que nosotros somos los que ocasionamos esos conflictos. Nosotros somos. Santiago va a decir, porque nuestros deseos en nuestro corazón quieren ser satisfechos y muchas veces alguien se mete en el medio, entonces hay conflicto. Pero también Pablo en el versículo 1 nos ha dicho que debemos solucionar esos conflictos dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. Ahora el apóstol Pablo del versículo 2 al 6, hermanos, nos dará dos razones principales por las que los cristianos no debemos ir a los tribunales, no debemos acudir a los incrédulos para que nos ayuden a resolver nuestros conflictos dentro de la iglesia local.
Y eso para guardar el testimonio de la iglesia. Así que de eso Pablo va a hablar ahora. Nos va a dar dos razones principales por las cuales los cristianos no debemos acudir a los incrédulos. ¿Qué ya estamos diciendo, hermanos, de entrada? Cuando hay conflictos en el matrimonio de dos cristianos, ese matrimonio no puede estar acudiendo al vecino que es incrédulo y decirle cómo poder amar a su esposa o cómo poder sujetarse o respetar la esposa a su esposo. No podemos ir a los tribunales del Estado y decirle cómo yo puedo amar más a mi esposa o cómo puedo educar mejor a mis hijos. Pablo aquí está restringiendo, hermanos, con el propósito de que cada uno de los cristianos seamos conscientes a dónde Dios nos ha llamado. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios llama a un pecador, ese pecador que está perdido en el mundo, ahora le pone a la familia de Dios. La Biblia nos presenta así la iglesia. Esta comunidad de cristianos que han sido redimidos por el Evangelio es la familia de Dios. Y dentro de la familia saben muy bien que pues debe aprenderse a solucionar esos conflictos. Y Dios nos ha dado, hermanos, a su iglesia mucha sabiduría en su palabra para resolver aquello. Así que el título que le hemos puesto a esta enseñanza son las razones para resolver los conflictos. Las razones para resolver los conflictos. ¿Cuáles son esas dos razones que vamos a ver, hermanos? Primero, versículos 2 y 3, considera el estado de privilegio de la iglesia. Dios nos ha puesto en un estado de privilegio, de prioridad, de preeminencia a la iglesia. Y vamos a ver por qué es aquello. Del versículo 4 al versículo 6, Pablo nos va a decir que consideremos el testimonio santo de la iglesia. Que cuidemos y preservemos la santidad de la iglesia. Porque la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia no es un club social, hermanos. La iglesia no es un lugar donde solamente se reúnen y punto. No, la iglesia es algo más profundo. Es la novia de Cristo, al cual Cristo, dice en Efesios, la está purificando, la está santificando a través de su palabra. Así que son esas dos cosas, o esas dos razones que el apóstol Pablo pone para que nosotros podamos resolver nuestros conflictos dentro de la iglesia. Vayamos entonces a nuestro primer punto. Considera el estado de privilegio de la iglesia. Hermanos, Pablo en el versículo 2 y 3 nos va a mostrar dos realidades futuras que en el Evangelio tiene todo cristiano. Dos realidades futuras que los hermanos de Corintios deberían considerar para tener la capacidad de resolver sus conflictos dentro de la iglesia. Veamos primero en el versículo 2 el primer estado futuro de privilegio de los creyentes. Acompáñenme entonces al versículo 2. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Este es el primer estado de privilegio del creyente, hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que un día los cristianos vamos a juzgar al mundo. Y es una realidad futura, porque cuando Jesucristo vuelva, juntamente con Él, todos los creyentes vamos a juzgar al mundo. Esa es la función de la iglesia que va a tener, hermanos, cuando Cristo vuelva. En el presente no estamos para juzgar al mundo. Ustedes recuerdan el capítulo 5, versículo 12. A ver, vean ahí en sus Biblias, 1 de Corintios.
Dice ahí el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, ¿no? A los incrédulos. ¿Qué razón tendría de juzgar a los que están afuera? ¿No juzguéis más bien vosotros a los que están dentro? ¿No? En el presente, hermanos, no podemos juzgar a los que están afuera, pero cuando Cristo vuelva, en un futuro, dice, esta es la realidad de la iglesia, va a juzgar al mundo. Y sabe, esta idea ya en el Antiguo Testamento era profetizado por Daniel. Quiero que me acompañes al capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7, versículo 22. Esta es una realidad, hermanos, en el Evangelio que tenemos todos los cristianos. Es un privilegio que el creyente tiene en el futuro. Y eso debe asombrarnos, hermanos, la gran salvación que el Señor nos ha dado. Debe asombrarnos. Daniel capítulo 7, versículo 22. Dice, hasta que vino el anciano de días. ¿Saben? El anciano de días, el apóstol Juan, utiliza esa misma palabra para describir en Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí en Daniel está hablando de Jesucristo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio, miren ahora, ¿a quién? A los santos del Altísimo. ¿Cómo describe Pablo ahí en 1 Corintios 6? Ustedes que son santos están viendo a los incrédulos. Daniel dice que a estos santos se le dará el juicio. Y llegó el tiempo y los santos recibirán el reino de Dios. Hermanos, antes que el Señor Jesucristo ascienda a la diestra del Padre, dice él mismo que toda potestad se me es dada, toda autoridad se me es dada. Y Jesucristo, cuando Él vuelva, va a venir con esa autoridad de juzgar todas las cosas. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, antes de partir a la presencia de Dios, Él le dice a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, porque Jesucristo, dice, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en la venida de su reino. Él va a juzgar. Por tanto, predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Hermanos, Cristo es el Rey, Cristo es el juez, y con Cristo nosotros vamos a ser parte del juicio contra los impíos. Hermanos, esto es lo que Pablo les recuerda a los corintios, este gran privilegio. Hermanos, es un privilegio realmente eso. ¿Te imaginas tú y yo pecadores? Tú y yo que no merecemos el cielo. Un día estaremos con nuestro Dios juzgando los pecados. Esto realmente será un privilegio. Y Pablo les dice, miren esa realidad. En vez que ustedes estén yendo al mundo a buscar consejo para resolver sus conflictos, ustedes tienen la capacidad. Un día van a juzgar al mundo. Y saben, hermanos, el mundo puede decir cualquier cosa de los cristianos. Como ya hemos visto en el capítulo 3, ¿no? El mundo puede decirnos que somos necios, somos ignorantes, somos débiles, pero ante los ojos de Dios, hermanos, somos coherederos con Cristo. Heredamos todo lo que Cristo heredó. Así es un hijo de Dios. Y Pablo les dice, miren esa realidad. Y hermano, mira esa realidad. En Cristo, todo lo que Cristo heredó, tú y yo hemos heredado. En Cristo, en Cristo. Ahora, según esta declaración de Pablo, pregunta, ¿cómo debería ver los corintios a la iglesia? ¿Como un grupo de personas que son incapaces de resolver sus conflictos? No. Pablo dice, eso es imposible, porque nosotros juzgaremos a los incrédulos. Miren el versículo 2 nuevamente. 1 Corintios, capítulo 6, 2. ¿O no sabéis que los santos
que ustedes, cristianos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo, los incrédulos, han de ser juzgados por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas dentro de la iglesia? ¿Qué es más grande, está diciendo Pablo aquí? ¿Juzgar los pecados del mundo o resolver esos pequeños conflictos que tienen entre ustedes? ¿Qué es más grande, dice Pablo? ¿Qué es más insignificante? Y es obvio que las cosas pequeñas, esos conflictos pequeños que hay entre hermanos, pueden resolverse. Pablo les dice, ustedes, hermanos, juzgarán juntamente con Cristo los pecados del mundo. Y eso va a ser una realidad, eso va a ocurrir. ¿Y cómo es posible que no puedan ustedes solucionar sus conflictos? ¿Cómo es posible que ustedes estén llevando sus casos a los tribunales, a los incrédulos? ¿Cómo puede ser posible eso? Ahora noten, hermanos, Pablo está comparando aquí los conflictos entre los hermanos como problemas insignificantes. Pablo está mostrando aquí que los conflictos dentro de la iglesia realmente son de menor importancia. Son insignificantes a la luz de lo que van a hacer cuando venga Jesucristo. Pablo les dice, si van a juzgar al mundo un día como hijos del Señor, entonces están más que capacitados para resolver sus conflictos. Es una vergüenza que estén acudiendo a los incrédulos para que sea su mediador. Así que esa es, hermano, la primera realidad futura que Pablo presenta. La primera realidad futura. La segunda realidad futura, en el versículo 3, miren hasta dónde va a llegar los cristianos en Cristo. Dice el versículo 3, ¿y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Wow! A los ángeles, hermano. Ahora no sabemos, Pablo aquí no especifica qué tipo de ángeles, ¿no? Si son los ángeles caídos o son los ángeles que permanecieron con Dios. Por ejemplo, en Judas, en el versículo 6, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que esos ángeles que han caído, los ángeles caídos, están preparados, dice, para un gran juicio. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo mismo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero Pablo no nos dice aquí si realmente nosotros hemos de juzgar a esos ángeles caídos o a los ángeles que se quedaron con Dios. Y saben, en Hebreos hay un detalle de los ángeles que se quedaron con Dios. Hebreos capítulo 1, tú puedes leerlo en tu casa. Ahí el autor a los hebreos va a describir que los ángeles están ministrando a los creyentes. ¿Saben, hermanos? Estar aquí y que tú vengas aquí con ojos espirituales, tú eres consciente de que Dios envía a sus ángeles a ministrarnos. No creo, hermanos, que juzguemos a los ángeles que están al lado de Dios. No creo. Pero Pablo pues no nos aclara. No es el punto de Pablo decirnos a qué tipo de ángeles vamos a juzgar aquí. El punto aquí del apóstol Pablo en 1 Corintios 6 es mostrarnos la universalidad y el alcance del juicio de los santos. Los cristianos estamos en una posición de privilegio. Los cristianos juzgaremos y ese juicio tendrá un alcance a todo.
Por eso dice nuevamente ahí el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Las cosas de esta vida, lo ordinario, lo común. ¿Cómo puede ser posible que no estemos capacitados para resolver esos pequeños conflictos dentro de la iglesia? En palabras simples, Pablo dice, ¿cómo no vamos a poder juzgar las cosas temporales? Ahora recuerden, hermanos, Pablo ya anteriormente les dijo a estos hermanos de Corintio, a esos creyentes que tienen al Espíritu Santo. Pablo les dijo a ellos que tienen la mente de Cristo. Hermanos, los cristianos tienen la capacidad de examinar las cosas porque tienen la mente de Cristo. Los creyentes tenemos la palabra de Dios, tenemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios quiere de nosotros y por eso Pablo dice, estamos capacitados para resolver esos conflictos. O por lo menos, a medida que el cristiano crece, está más capacitado para resolver esos conflictos. A medida que la mente de Cristo crece en un cristiano, está más capacitado para resolver los conflictos. Pero Pablo dice de entrada que todo hijo de Dios puede resolver esos conflictos. Ahora quiero que veas un detalle más, hermano, en estos dos versículos. Pablo comienza estos dos versículos con una palabra que ya has repetido varias veces. ¿Cuál es esa palabra? Versículo 2. ¿O no sabéis? ¿No? Versículo 3. ¿No sabéis? Hermanos, estos dos pasajes expresan ignorancia, pero no en el sentido de que no conocían los corintios, porque ellos conocían estos temas, sino en el sentido práctico. Pablo dice, ¿no deberían ya de saber esto? Están viviendo en ignorancia. ¿No deberían ya estar practicando estas cosas? Están viviendo en ignorancia. Están ignorando esta verdad de que ustedes en Cristo tienen la capacidad de resolver sus conflictos y no ir a los incrédulos a pedir ayuda para que puedan resolver aquello. Hermanos, la ignorancia lleva a una mala práctica. La ignorancia de la palabra de Dios lleva a una mala práctica. Por eso el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento decía, mi pueblo perece, vive como el mundo, porque le falta conocimiento. Hermanos, la vida cristiana no solo es oír, oír y oír, sino también es vivir. Pero los corintios siguen ignorantes. Los corintios ya deberían estar practicando lo que Pablo está diciendo. Y Dios quiere, hermanos, que su iglesia no sea ignorante. Dios quiere que su iglesia no solamente sea oidor, sino hacedor de su palabra. Así que, hermanos, esa es la primera razón que Pablo da para resolver los conflictos dentro de la iglesia. Tienen una posición de privilegio ustedes en el futuro. En segundo lugar, Pablo nos va a decir que debemos considerar el testimonio santo de la iglesia. Versículo 4, miren lo que dice ahí. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Este pasaje, hermanos,
es difícil de poder interpretar. Hay muchas interpretaciones de este versículo. Pero de los dos hay dos interpretaciones los cuales tienen mucho respaldo bíblico. Dos interpretaciones. La primera, ¿no? Ahí la palabra menor estima en la iglesia, ¿no? Esta es la primera interpretación de esa palabra. Puede referirse a incrédulos que los mismos corintios habían metido a la iglesia para juzgar sus problemas. Es decir, que los mismos hermanos de la iglesia, al no poder resolver sus conflictos entre ellos, entonces han llamado, ¿no?, a los jueces del barrio, a los jueces del pueblo, y les ha dicho: necesitamos que alguien intervenga en este conflicto en la iglesia, ¿no? Y han metido incrédulos a la iglesia para que pueda resolver esos conflictos. Esa es una de las interpretaciones y tiene mucho respaldo. El segundo, esa misma palabra puede referirse a cristianos inmaduros, ¿no? A cristianos inmaduros que están siendo mediadores para resolver sus conflictos. Es decir, cuando los hermanos tenían problemas entre ellos, entonces ellos estaban acudiendo al cristiano nuevo, ¿no?, para decirle: pues ayúdame a resolver. ¿Cómo hago esto? Ahora, personalmente, hermanos, creo que aquí Pablo está tratando con la segunda forma de interpretar. Pablo está tratando aquí otro problema. Recuerden, ¿cuál es el primer problema que Pablo está tratando aquí? De que los corintios están llevando sus conflictos para resolver ante los incrédulos. Ese es el primer problema, ¿no ves?, de todo el capítulo 6. El segundo problema, aquí en el versículo 4, que Pablo presenta, es que los mismos corintios están acudiendo a cristianos inmaduros para resolver sus conflictos. Ahora, ¿eso por qué? Porque miren, en el versículo 5, Pablo les va a decir ahí: pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar? Al parecer no había personas maduras quienes puedan ayudar a resolver esos conflictos. Pero alguien tal vez estaría preguntando, ¿no? Pero ya Pablo ha dicho que todos en Cristo tenemos la capacidad de resolver nuestros conflictos, porque un día vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Eso es verdad, hermanos. Todo aquel que viene a la fe tiene la capacidad para resolver conflictos. Porque aquel que ha sido perdonado de sus pecados puede perdonar. Aquel que ha sido perdonado puede perdonar. Sin embargo, también nosotros entendemos por la palabra de Dios que es más fácil resolver conflictos cuando hay un hermano más maduro quien es el mediador en ese conflicto. Por ejemplo, quiero que me acompañen ahí a Éxodo capítulo 18, versículo 21. El contexto de esa historia, ahí el pueblo de Dios pues tenía conflictos, ¿no? El pueblo de Dios tenía conflictos después de que Moisés sale con el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hay muchos conflictos entre los del pueblo de Israel, ¿no? Y Moisés pues no puede con todos aquellos conflictos. Entonces él acude a su suegro, quien es más sabio, ¿no?, Jetro. ¿Y qué le dice Jetro? Moisés, no vas a poder solo. Necesitas a otros hombres. Ahora, ¿qué clase de hombres tenían que ser estos para que puedan juzgar, para que puedan resolver esos conflictos? Miren ahí el versículo 21, Éxodo 18, 21. Dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10.
En otras palabras, pon hombres maduros para que puedan ayudar a resolver esos conflictos. Hermanos, cuando hay conflictos en la iglesia y acudimos a los nuevos cristianos, muchas veces podemos ahogar a ese nuevo cristiano con nuestros conflictos. No sé si alguna vez te ha pasado, porque a mí me ha pasado. Algunos jóvenes tienen conflictos, hermano Lucio, ¿cómo puedo resolver esto? Y yo no he visto cristiano, pues estoy tratando de dar un consejo según mi experiencia, ¿no? Y muchas veces uno se siente mal. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo les respondo? Dentro de sí, el nuevo cristiano se siente agobiado. Y Pablo quiere cuidar eso dentro de la iglesia. Así que Pablo les confronta primero a los hermanos, porque ellos están llevando sus asuntos a los incrédulos. Segundo, porque están llevando sus asuntos a creyentes inmaduros, nuevos en la fe, recién nacidos. Por eso Pablo les dice: ¿acaso no hay entre ustedes personas capacitadas para ser mediador? Y por eso Pablo, hermanos, quiere que se avergüencen los hermanos de Corinto. Miren versículo 5. Para avergonzar lo digo. Para avergonzar lo digo. Ahora sí, Pablo quiere avergonzarlos porque lo que están haciendo es realmente vergonzoso. Porque pareciera que en la iglesia no hay sabios que puedan resolver esos conflictos. Pero también, por otro lado, es una contradicción que siendo cristianos lleven sus asuntos a los incrédulos. Miren lo que dice todo el versículo 5 y 6. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hermanos, ¿por qué deberían sentir vergüenza estos hermanos de Corintio? ¿Por qué? ¿Recuerdan? Los corintios se creían sabios. Ellos se creían que ya estaban en el cielo con toda la sabiduría. Ellos no se creían ignorantes, se creían los dotados. Y saben, hermanos, se creían tan sabios que ya no necesitaban de Pablo y de ningún ministro. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 8, ellos decían: ya estamos saciados, ya estamos ricos, ya estamos reinando, ya estamos en el cielo, tenemos toda la sabiduría y la capacidad. Hermanos, estaban tan envanecidos que creían que estaban por encima de los demás. Sin embargo, para resolver conflictos de esta vida, cosas insignificantes, están acudiendo a la sabiduría del mundo. Van a los de afuera para juzgar sus problemas. Quiero darte un ejemplo para que tú puedas entender mejor eso. Por ejemplo, hermanos, si yo les digo que soy un doctor, que he hecho mi especialidad allá en Europa, soy un doctor especializado en traumatología, ya estoy muchos años dentro de esta área, ¿no? Tengo muchos títulos, ¿no? Y por todos lados digo, yo soy así, y de repente un hermano se cae por las gradas, ¿no? Y se fractura, y todos pues ven al hermano Lucio, ¿no? Quien es traumatólogo, llámenle a él, ¿no? Y de repente yo voy, ¿no?
Y ustedes me ven que no sé cómo agarrarle, no sé cómo revisar, cómo diagnosticar dónde se ha fracturado, ¿no? Y ya ahí, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo vergüenza delante de todos ustedes, ¿no? Pero para empeorar más, yo les digo, hermanos, llamen a un traumatólogo. ¿Cómo sería aquello en mí? Realmente es una vergüenza. Diciendo que yo ya tengo un título, que soy traumatólogo, he hecho mis especialidades por allá, por todos lados, y no sé cómo tratar con una simple fractura. Eso es lo que Pablo quiere transmitir a los hermanos de Corintios. Ellos se creen ya sabios. Ya no necesitamos más del apóstol Pablo. Ya sabemos todo. Así son muchos de los jóvenes, ¿no ves? Tranquilo, papá, no quiero tu consejo porque yo ya sé un poquito más, ¿no? Así se creían los corintios. Y Pablo les dice, pero para resolver un conflicto entre ustedes, están yendo a la sabiduría del mundo. Están acudiendo a los incrédulos. Ahora, ¿saben, hermanos? Esto que Pablo les dice realmente es humillante para la iglesia. Ser avergonzados en la cultura griega era realmente humillante. Así como en muchos pueblos, ¿no ve? Ser avergonzado es humillante, ¿no ve? Algunos papás dicen, me vas a hacer quedar mal, me vas a quedar en vergüenza si tú actúas de esta manera. ¿Es humillante o no es humillante quedar en vergüenza, hermanos? ¿Sí o no? Es. Y Pablo quiere hacer eso en ellos. Y en la cultura griega, donde los corintios están, realmente era terrible ser avergonzado. Terrible. Pero por otro lado, hermanos, Pablo quiere que ellos cambien de actitud. La actitud de soberbia, de orgullosos. Pablo quiere que realmente vean su condición delante del Señor. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la vergüenza, hermanos, estaba relacionado directamente con Dios por causa del pecado. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva, ¿qué ha pasado? Cuando Dios va, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué sentían ellos? Vergüenza, porque han fallado al Señor. Y eso es lo que Pablo quiere mostrarles. Que no sientan vergüenza simplemente porque ellos lo están haciendo bien, sino que sientan vergüenza delante de Dios porque no han dirigido sus vidas conforme a su voluntad. Que sientan vergüenza porque están siendo arrogantes y no necesitan más de su sabiduría. Estos corintios se creían sabios, pero no hay ni un maduro ahí quien pueda ayudarles para resolver sus conflictos. Versículo 5. Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aún uno. ¿Qué puede juzgar entre los hermanos? ¿No hay sabios? ¿Ven? Ustedes se creen sabios y ahora no hay. Son orgullosos, son arrogantes, diciendo que ya no necesitamos más. Pero por otro lado, ellos deberían sentir vergüenza porque sus pleitos están llevando a los incrédulos. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, ¿no? Como muchos jóvenes, cuando quieren noviar a su amigo de la universidad, le pide consejo, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Realmente tienen ellos la capacidad para decirte cómo tú debes noviar conforme a la voluntad de Dios? Son orgullosos estos corintios. Dicen que son sabios, pero no pueden solucionar sus conflictos. Por eso Pablo, hermanos, quiere dejar claro aquí que los corintios
no están cuidando el testimonio santo de la iglesia. Más bien están avergonzando al Evangelio, están avergonzando a Cristo, porque están dando a entender a los incrédulos que la iglesia no puede resolver sus conflictos, que la iglesia no es capaz. Y cuando ven los incrédulos eso, ven a un Dios que no es sabio, ven a un Dios que no es capaz de llevar a su pueblo. El Hijo de Dios no puede, hermanos, estar buscando solución a sus conflictos en el mundo, porque Él no se ha capacitado para resolver dentro de la iglesia, y no se ha dado hombres a los cuales pueden ser mediadores para resolver esos conflictos. Los corintios no estaban pensando en el testimonio de la iglesia. Los corintios no estaban viendo la importancia de lo que implica la iglesia. No me interesa, eso era el vocabulario de ellos. ¿Saben? Estos corintios estaban pensando más en sí mismos, en ganar sus derechos, en ganar sus juicios. No le interesaba si su hermano se sentía mal, si estaba por los suelos, no le interesaba. El punto de estos hermanos era: yo voy a ganar este juicio y punto, y así voy a acudir a los incrédulos para que resuelvan. Ellos estaban demostrando un corazón orgulloso, arrogante, egoísta, buscando sus propios beneficios y no el beneficio de su hermano. ¿Saben, hermanos? Eso realmente es vergonzoso para el Evangelio. Por eso, miren en el versículo 7, ¿qué va a decir más adelante el apóstol Pablo? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y esto le dice para que puedan quitar el orgullo de sus corazones. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? En palabras sencillas, Pablo está diciendo: ¿por qué no se aguanta? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Por qué no se aguanta? Y vamos a ver estos dos versículos el siguiente domingo, pero hermanos, ¿saben qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Cuando alguien resuelve dentro de la iglesia su conflicto, aunque realmente no tenga la culpa, aunque no tenga culpa de ese conflicto, y diga: está bien, perdóname, yo tengo la culpa, eso realmente hace brillar el Evangelio. Porque de eso se trata el Evangelio, hermanos. Jesucristo llevó nuestras culpas. Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Así es como se resuelven los conflictos. Admitiendo mi culpa y cargando esa culpa y perdonando a mi hermano. Y no como los corintios, demostrando un corazón orgulloso, arrogante, soberbio. No, yo siempre quiero ganar este juicio. Él me ha hecho daño. Pablo, hermanos, protege el testimonio santo de la iglesia. Así que piensa muy bien lo que vas a hacer con tus conflictos. No hagas nada que afecte el testimonio de la novia de Cristo. Eso es lo que Pablo les dice aquí a los corintios. ¿Qué es lo que hemos visto, hermanos? Primero, que Dios puso a la iglesia en un lugar de preeminencia, en un lugar de privilegio. Y un día, hermanos, nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. Por tanto, Pablo dice que tenemos la capacidad para resolver nuestros conflictos. Y en segundo lugar, debemos tener mucho cuidado
con el testimonio de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado en acudir a los incrédulos para resolver nuestros conflictos, porque realmente eso es una vergüenza para el testimonio de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos con este pasaje que hemos visto? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas? En primer lugar, Dios no quiere que su pueblo sea ignorante de la palabra de Dios. Dios no quiere que su pueblo sea ignorante de su voluntad. Dios quiere, hermanos, que tú apliques en tu vida aquello que tú escuchas de su palabra. Cuando escuchas, tú debes meditar en eso que tú escuchas y debes ver lo que Dios quiere que tú cambies y luego pedirle a Dios que aplique en tu vida aquello en el cual tú has meditado. La ignorancia, hermanos, nos lleva a una mala práctica en nuestra vida cristiana. Y Dios no quiere que su pueblo pues sea ignorante y practique cualquier cosa. No, Dios nos ha dejado en su voluntad, en su palabra, para que nosotros crezcamos en sabiduría. Por eso Pablo les dijo, ¿no sabéis? ¿No sabéis? Hermanos, ¿cuántos sermones ya has escuchado hasta ahora? ¿Cuántas predicaciones ya has escuchado? Y tal vez como Pablo podríamos decir, ¿no sabes todavía, hermano? ¿No sabéis? ¿Saben? Una persona que solamente viene los domingos, ¿no? Los domingueros. Solamente vienen los domingos. Ellos en 5 años han escuchado 265 sermones. Solamente, si vienen los domingos. De esos 265 sermones que tú has escuchado, ¿todavía no sabes cómo vivir como hijo de Dios? Sin contar los días martes. Para algunos parece que no hay culto martes, ¿no ve? Y no les veo. Para algunos también pasa que no hay cultos sábados y no les veo. Sin contar esos cultos, sin contar las conferencias, sin contar aquellos que escuchan por el internet, sin contar de eso. ¿Cuántas predicaciones ya has escuchado, hermano, sobre el perdón? Y hasta ahora vives una vida amargada, sin perdonar. Me cuesta perdonar, pero ¿cuántas predicaciones ya has escuchado sobre el perdón? ¿Cuántas predicaciones, hermanos, ya has escuchado sobre el amor a tu prójimo? Pero cuando se trata de solucionar conflictos, sigues ahí con tu orgullo. El primero que venga a pedirme perdón. Hermanos, ¿cuántas predicaciones ya han escuchado sobre la adoración? Sobre el día de reposo? Y siguen llegando tarde. Pablo les dice, deberían tener vergüenza delante del Señor. Deberían sentir vergüenza. ¿Cuántas veces no han escuchado los esposos que debemos amar a nuestras esposas? Y es fácil para nosotros dañar a nuestras esposas con nuestros labios, con nuestra actitud. ¿Cuántas veces las hermanas no han escuchado? Deben someterse y obedecer a sus esposos y hasta ahora descuidan los hijos dentro de la familia. Pablo les dice, ¿no saben? ¿No deberían ya estar viviendo estas cosas? Hermanos, Dios no quiere que su pueblo sea ignorante, que solamente escuche y escuche y escuche y nada más. No. Pablo les llama a que puedan tragarse ese orgullo a los corintios y ahora puedan vivir como hijos de Dios. Y sabes, hermano,
mientras más conoces la palabra de Dios y le pides a Dios que aplique en tu vida de manera consciente, de manera sincera, Dios lo va a hacer. Porque sabes, Él dijo, aquel que comenzó la buena obra en un pecador, la perfeccionará, no le dejará así como ha venido a la fe. No puede ser que después de 5 o 10 años sigamos los mismos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Hermanos, Dios está más que comprometido con tu crecimiento espiritual. Dios está más comprometido de que tú te parezcas cada vez más como tu hijo, como a su hijo. Pero también tú tienes la responsabilidad, hermano, de acudir a Dios, de pedirle que te ayude a crecer. Tú tienes la responsabilidad de abrir tu Biblia y leer la palabra de Dios. Tú tienes la responsabilidad de doblar tus rodillas y orar delante del Señor. Tú tienes la responsabilidad de congregarte y seguir conociendo al Señor. Y no solamente los días domingos, hermanos. Un día se van a arrepentir aquellos que solamente vienen los domingos. Porque se va a prohibir que nunca más puedan escuchar la palabra de Dios, así como en otras naciones. Debería darnos vergüenza, hermanos, a nosotros, que teniendo toda la libertad desaprovechamos. ¿No sabéis, hermano, hasta cuándo? Y sabes, hermano, mientras más expuestos estamos a la palabra de Dios, más lejos estaremos del pecado. Mientras más expuestos estamos a su palabra, a la comunión de sus hijos, más lejos estaremos de los afanes de este mundo. Y estaremos más capacitados para resolver nuestros conflictos. Pablo también dice que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de no avergonzar el testimonio de la iglesia. Cuando tengamos conflictos, hermanos, que no podemos resolver, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos ayuda. Busquemos ayuda. Y nuevamente buscar ayuda dentro de la familia de Dios no es sinónimo de debilidad. En el mundo eso dicen. ¿Cómo pues vas a ir a buscar ayuda? Tú nomás puedes resolver, tú tienes la capacidad. No. Aquel que busca ayuda, busca consejo, eso es sinónimo de madurez, porque quiere honrar al Señor. Pero también Dios quiere, hermanos, que nosotros oremos por la familia de Dios. Que nosotros oremos para que Dios ponga hombres capacitados para resolver los conflictos. Dios quiere que oremos para que nuestros líderes sigan creciendo en sabiduría, en prudencia, en conocimiento para llevar los conflictos de la familia de Dios. Dios quiere que oremos para que nosotros mismos crezcamos en esa sabiduría. Esa es, hermanos, nuestra responsabilidad. Por último, hermanos, la realidad futura de la iglesia. Hermanos, somos las personas más privilegiadas del mundo. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo comienza diciendo, bienaventurados. ¿Y saben, hermanos? Realmente somos bienaventurados. Somos las personas más felices y dichosos de todos los hombres. Por eso no puede un cristiano mendigar felicidad en el mundo. No puede un cristiano buscar felicidad en el mundo. Pero Pablo, hermanos, aquí nos ha presentado una realidad futura. Hermanos, estar en Cristo realmente va a ser un privilegio cuando Él venga. ¿Te imaginas, hermano? Jesucristo viene como el Rey del universo y Él va a estar juzgando a los pecados de este mundo y tú vas a estar al lado de Él juzgando y viendo toda esa sabiduría.
¿Te imaginas, hermano? Eso no va a ser asombroso para ti. Que tú veas al sabio de los sabios, cómo él está juzgando este mundo y tú a tu lado asombrándote. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Hermanos, realmente eso va a ser un privilegio. Que pecadores como tú y yo estaremos al lado de Jesucristo, juzgando con Él y viendo su gran sabiduría. De cómo Él ha encaminado toda la historia de la humanidad. Hermanos, llegará ese día. Llegará ese día cuando estaremos con nuestro Señor Jesucristo juzgando. Pero mientras estamos aquí en la tierra, sé diligente. Arrepiéntete de tus pecados. Ya no avergüences al Evangelio. Pídele a Dios. Y pídele a Dios, hermano, si en esta mañana tú no has sentido vergüenza por la vida cristiana que tú estás llevando delante de los ojos de Dios. No te midas con los hermanos. No te midas ni con el hermano Lucio ni con el pastor Osberto. No te midas con ningún hermano. Mídete con la ley de Dios y pídele al Señor. Si no has sentido vergüenza delante de Él en esta mañana, pídele que traiga vergüenza en tu corazón y puedas acudir a la misma vez a Él para que Él quite esa vergüenza a través de Jesucristo y te dé esperanza nuevamente para que puedas vivir conforme a su voluntad. Vamos ahora.